Ahí le inicio. Ahora sí. Yo no Ahí podía. le Claro, pero me lo pediste y pude. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a la segunda clase de nuestro seminario sobre derechos humanos, que es un seminario transversal a todas las carreras de nuestra universidad, Universidad Nacional de Lanús, y que además eh, sirve de alguna manera como un punto, un espacio de encuentro acerca de cómo nos posicionamos como universidad, como cuerpo docente, como comunidad universitaria frente a los temas del mundo. Les voy a pedir, si son tan amables, para no hacerlo yo en forma directa, de que se silencien hasta tanto yo les pida en algún momento que charlen, que hablen. Lilian o yo les podemos dar, si ustedes no se pueden desmutear, los desmuteamos nosotros. ¿Sí? Bueno, en primer lugar, les pido, bueno, ahí le pido a Alexis si se puede silenciar, si no lo silencio yo. Eh, si Lilian me ayudas a silenciar a Alexis, te agradezco. Les decía que en primer lugar a los que están con la cámara prendida les pido que me hagan alguna señal acerca de si les resultó cómodo, si se encontraron la grabación, encontraron el link al Zoom. Evidentemente sí, porque están aquí. Les cuento una cosa, yo ya no voy a poner cada link a cada grabación. Ya puse la playlist, la lista de reproducción en la solapa inicial de nuestro seminario. Por lo tanto, ustedes entran a la lista de reproducción y a medida que se graban las clases, entran a la lista de reproducción. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Ustedes entran al link y en escalerita les van a aparecer las clases. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Todo en orden? Perfecto. Las clases suelen ser desordenadas en términos de seguir la línea argumental de la materia. ¿Por qué les comento esto? Porque ustedes en cada clase tienen un guión. ¿Para qué sirve ese guión? Para que ustedes tengan los contenidos mínimos que tienen que saber en cada caso o que tienen que tener como base para sus evaluaciones, para el trabajo final, etc. Por supuesto que es una guía también para los docentes, pero el problema que tenemos los docentes, el problema o lo que sucede con la docencia, es que uno empieza a entusiasmarse con un tema, toma por un camino, las preguntas de ustedes nos reorientan y a veces no seguimos exactamente ese hilo argumental. Entonces, ustedes no se preocupen que el argumento de la clase sea uno, ténganlo como machete, como guía, y lo que yo les vaya contando en las clases, si bien va a tratar de seguir ese hilo, se va a ir por las ramas lo que yo vaya charlando con ustedes. Con lo cual, en definitiva, ¿qué quiero decir? Tanto el guión de ese tema, ¿no? Como la clase grabada o esta clase virtual, ambas cosas son partes de su proceso de aprendizaje, se complementan, no son idénticas. No es que yo en una suerte de ejercicio de memoria repita exactamente ese guión, no va a suceder, ¿no? Entonces ustedes, ¿cómo se van a guiar? Leyendo el guión, los guiones son breves, son sencillos, fáciles de leer, y escuchándome hoy a mí y eventualmente volviendo a la grabación de estas clases en la lista de reproducción. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Se comprendió esta consigna? ¿Vamos bien? Bueno, gracias. Por otro lado, como siempre les digo, además de poner en el chat su nombre completo y su DNI, también pueden hacer comentarios, como hicieron la otra vez, que les agradezco. También pueden hacer comentarios tanto de la operación técnica de la clase, si no se escucha, si se corta, etcétera, como sobre los temas que estamos hablando. Yo enseguida veo el chat y puedo charlar con ustedes. Si por algún motivo técnico yo desaparezco, me caigo, lo que sea, quédense ahí, que Lilian va a ser coanfitriona y va a sostener el Zoom hasta que yo regrese. Y finalmente, la última recomendación técnica o comentario técnico, vamos a estar hoy hasta 10:30 y les repito que el viernes 12 de septiembre no tendremos clase.
Estamos hasta ahí, no tendremos clase virtual, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda, algún comentario, alguna pregunta? Yo sé que ustedes los tiene muy a mal traer el tema de las evaluaciones intermedias y la evaluación final. ¿Quieren hacer alguna pregunta sobre eso? Recuerdan lo que les dije, ¿no? Que con la entrega de esos trabajos ustedes estaban aprobados, que lo único que podía pasar es que yo se los hiciera corregir tantas veces como fuera necesario, pero que no existe algo que se llame desaprobado en las cátedras de Claudia Bernaza por mi posición pedagógica respecto de las evaluaciones. Las evaluaciones son una instancia de aprendizaje y por lo tanto, todo alumno que hace el esfuerzo de estudiar y de ser evaluado tiene tantas chances como necesite para corregir su trabajo hasta que esté en un nivel correcto. ¿Preguntas sobre este tema? ¿Sobre temas operativos de la materia? Antes de entrar en tema, voy a enviar el chat. Sin preguntas aún, pero agradezco mucho que nos reiteres cómo funciona la materia. Bueno, bárbaro, Eugenia. Sí, todo bien. El 12 no tenemos virtual y quedó claro lo del trabajo final. Gracias, Jonathan. Bueno, después son todos los presentes de ustedes. Perfecto. Respecto de si perfecto, bueno, sí encontré la grabación. Bueno, perfecto. Vamos bien. Respecto de ese trabajo, ¿no? Tanto en la evaluación intermedia como en la final. Respecto a ese trabajo, ¿se puede hacer en grupo? ¿Se puede hacer de a dos? ¿Se puede hacer individual? Como ustedes se sientan más cómodos. Como ustedes se sientan más cómodos. Ahora, ustedes deben saber que a partir de grupos de 3 personas o más, ese trabajo tiene que tener subtítulos con firmas individuales. O sea, yo tengo que ver que hay trabajo hecho de los 3 integrantes o de los 4 o de los 5 integrantes del grupo. Por otro lado, cuando sean muy numerosos los grupos, yo voy a tener un coloquio sobre el grupo y les voy a preguntar a todos. Digamos, no quiero que nadie se monte sobre el trabajo de otros, ustedes me entienden, saben de lo que hablo, pero no quiero que se pierdan la oportunidad de hacer trabajos grupales, que es muy lindo, es muy lindo. Entonces, pueden hacerlos grupales, de grupos de 2, de 3, de 4, de 5, no hay ningún problema, pero me suelo poner exigente con los trabajos de grupos numerosos. ¿Qué significa exigente? Que yo indago de tal manera de obtener algún indicador de que todos los miembros del grupo participaron en la confección. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Se comprende la idea? ¿Se comprende el método? ¿Sí? Sí, ahí me dicen que sí, gracias Alejandra. Y seguramente, y lo digo ahora porque para que no anden queriendo adivinar si se comprende, en general suelo ser muy, las consignas que doy para trabajar, esto lo vamos a hacer hacia final de septiembre para la evaluación intermedia, es muy libre lo que yo les voy a pedir. ¿Qué significa libre? Dentro de los temas de la materia, que ustedes elijan un caso que haya llegado a la Corte Interamericana, el juicio a las juntas, el caso Bulacio, el caso Kimmel, el tema de la masacre de Trelew, cualquier caso de violación de derechos humanos impactante en la Argentina, más o menos estudiado, más o menos juzgado, estoy pensando por ejemplo en el bombardeo a Plaza de Mayo del año 55, tan poco visitado ese episodio, tan poco juzgado, elegir algún caso de violación de derechos humanos de la Argentina también puede ser actual, también puede estar referido a las injusticias sociales que nos atraviesan, a la situación de los pibes, a la situación de los discapacitados en este momento. Y a partir de ese caso, ustedes aplicar las convenciones a las que se ha comprometido la Argentina, los principios generales de derechos humanos y hacer algún comentario acerca de por qué en ese caso se violaron o se siguen violando las garantías constitucionales.
Como verán, lo que acabo de decir puedes hablar del mundo y sus alrededores, más o menos. O sea, amplísimo. Yo lo que quiero es encontrarme con estudiantes capaces de ver un caso, analizar, observarlo, analizarlo y aplicar mínimamente los principios generales de nuestras convenciones y acuerdos acerca de derechos humanos. Quiero ver que lo saben aplicar, quiero ver que saben leer los hechos. Con la dificultad que nosotros tenemos, que desde la mirada liberal es más fácil. Ustedes saben que todo el concierto de convenciones de derechos humanos tienen una tradición liberal. ¿Qué significa tradición liberal? Revisa derechos humanos individuales, ¿no? La libertad, la libertad de expresión, la propiedad privada, etcétera. Hasta el punto que, bueno, ¿dónde aparece el otro? ¿Dónde aparece el otro? El otro aparece como un otro concreto, va a decir alguna autora que tiene así la bibliografía, que limita de algún modo lo que yo puedo hacer, pero ese otro también aparece como alguien que puede o meterse en mi campo, en el campo de mis derechos, con esto que le digo, o cumple con mi libertad de asociarme. La libre asociación es uno de los derechos humanos, entonces el otro está ahí porque yo me puedo asociar con él. Y hay muy poco desarrollo de los derechos humanos sociales, económicos, culturales y sociales. Los derechos económicos, sociales y culturales se los conoce como derechos de segunda generación. Aparece su firma en la década del 60, es muy posterior su firma a las convenciones, a la convención del año 1948, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y esos derechos económicos, sociales y culturales son hijos de los estados sociales, son hijos de las luchas populares del siglo XX, y por supuesto ahí sí aparece con claridad que las relaciones económicas injustas traen poblaciones enteras marginadas, migraciones forzadas, esclavitud moderna, es decir, una serie de violaciones a los derechos colectivos o a los derechos de los pueblos a vivir en paz y con bienestar. Bueno, ¿qué ocurre con el trabajo final? O el trabajo intermedio. El trabajo intermedio trata de ser como un avance de lo que después van a presentar como un trabajo final. ¿Qué ocurre? Que hay muchísimas violaciones a los derechos económicos y sociales. Muchísimas, todo el tiempo. Nosotros vivimos en el continente más inequitativo del planeta. Más inequitativo del planeta. ¿Tenemos alguna diferencia en ese sentido con África, con la India, con los países del sudeste asiático? ¿Cuál es la diferencia? Que la distancia entre el decil más rico y el decil, ¿no? La décima parte de la población más rica versus la décima parte de la población más es la más grande, es más grande que en África. Y esto clama al cielo, y es una violación sistemática a los derechos humanos colectivos que tienen las poblaciones latinoamericanas. Entonces, como hay tanta injusticia en las relaciones económicas y sociales de América Latina, temas tienen para ser dulce de leche. O sea, hay muchísimos temas que refieren a la violación de derechos humanos. ¿Se comprende lo que digo? O sea, tienen para elegir tanto casos más individuales que refieren a derechos humanos individuales, el derecho a la vida, ¿no? El derecho a la identidad, etcétera, o a casos de violaciones a grandes poblaciones. Incluso ustedes van a ver que cuando eligen casos, en general habla de casos, como el caso Kimmel, el caso de un periodista o el caso Bulacio, que fue baleado por la policía, van a ver que son casos que, remitiendo un derecho individual de esas personas, de ese periodista y de ese joven, en realidad detrás, antes que eso, se violaron muchísimos derechos colectivos. O sea, tienen de todo para analizar. A mí lo que me importa es ver cómo toman un caso
la voladura de la AMIA, el bombardeo a Plaza de Mayo, la desaparición de personas en Argentina, etcétera, el caso que quieran, y cómo son capaces de analizarlo a la luz de los acuerdos y las convenciones firmadas por la Argentina. ¿Alguna duda sobre por dónde va el trabajo final? Estamos hablando de 3, 4 páginas, 5 páginas. En la primera entrega, 2 páginas. Seguramente uno de los viernes los vamos a usar para que ustedes lo cuenten, lo que están preparando. La presentación intermedia es una presentación que pueden hacerla prácticamente en borrador y presentarlo en ese viernes que le vamos a dedicar. Digamos, la evaluación intermedia es preparatoria del trabajo final. Entonces, si es preparatoria, yo puedo recibir borradores, minutas, esquemas o comentarios orales que ustedes hagan el viernes que le dediquemos al tema. Quiero saber cómo van hasta aquí. Hasta ahora 2 me dijeron que bien, espero algunos más. Todo claro por ahora, me dice Nicolás. Ya les dije, el trabajo final, no me hagan leer más de 7, 8 páginas. Soy muy hincha con la corrección de estilo, con que el texto me resulte claro, que esté bien ordenado, el uso de mayúsculas, los acentos, los párrafos, etcétera. Cuidado con que yo no voy a leer algo que esté mal escrito porque yo estoy preparando profesionales que saben presentar un documento. A ver, perdón, que así había más en el chat. Vamos a leer el chat. Tiene que ser un caso que haya pasado por... No, que haya pasado... Al contrario, el bombardeo de Plaza de Mayo no pasó por ningún lado. O puede ser algún caso que se haya juzgado o no en Argentina. No escuché si lo aclararon. Puede ser cualquier caso, Janina. Lo que yo te pido, Janina, sí, es que elijan un caso argentino. Tanto que haya sido... A ver, el apagón de Ledesma, que recién en el juicio de la Junta, sin el nunca más, sale a la luz, y que todavía este susodicho señor Ledesma hasta la muerte siguió vivito y coleando y nunca fue juzgado, o si fue juzgado prescribió y nunca fue a la cárcel. ¿Qué quiero decir con esto, Janina? Puede haber sido juzgado, puede no haber sido juzgado. Las personas pueden estar en libertad, los que cometieron esa violación de los derechos humanos. Les pido por favor que sea un caso argentino o al menos latinoamericano para hablar de nuestro territorio. No sé, Janina, si con eso respondo a tu consulta. Si no, quiere decir que no la entendí. Que haya pasado por la comisión. ¿Por qué comisión? No sé a qué se refiere la compañera Janina con comisión. Que haya pasado, no tiene que haber pasado por si acaso, claro, el caso que ustedes elijan no tiene que haber, no necesariamente tiene que haber pasado por ninguna comisión, pero no sé a qué comisión se refiere Janina. Cuando ella me responda, en todo caso lo aclaramos más. Sí, por favor, pongan el nombre completo y el DNI para el presente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo bien hasta ahí? A ver los que tienen la cámara prendida, si me hacen alguna señal, ¿vamos bien? ¿Sí? Bien. Lo último que les estaba diciendo es el estilo. En el borrador, por supuesto que no hay problema, en el borrador intermedio no hay problema, pero en el trabajo final soy muy hincha quinoto con el estilo, o sea, que ustedes sepan escribir un documento con una excelente redacción, sin usar gerundios como verbos, con oraciones que tengan su sujeto, su predicado, que sea correcto el uso de mayúsculas, el uso de los acentos, el uso de las comas. Si no, se los voy a hacer notar y se los voy a hacer reescribir. ¿Mm? Porque tenemos en Argentina, y yo lo estoy viendo en la última década con mucha más claridad, tenemos un problema de redacción, de calidad de redacción, y quiero profesionales universitarios que redacten bien. Así que no es el tema de mi materia, pero la aprovecho. Bueno, arrancamos entonces. Lo primero que quiero comentarles en el día de hoy es
por supuesto que respecto del guión de esta clase yo ya adelanté muchísimo porque tiene que ver con el sistema internacional de derechos humanos. Y ya hablamos mucho en la reunión pasada sobre el sistema internacional de derechos humanos. Pero tuve una imprecisión que la quiero aclarar ahora, que es que el Pacto de San José de Costa Rica, que es la Convención de Derechos Humanos de América, que da lugar además a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la justicia interamericana, donde se pueden juzgar casos de los países, no se aprobó en la última dictadura militar, sino en 1969, lo que es casi decir lo mismo, porque se aprobó y la Argentina lo refrendó durante la dictadura de Onganía. Fíjense con qué liviandad se aprobaban tratados de derechos humanos, siendo que había dictaduras, pero piensen ustedes, retrotráiganse al año 1969, con una población que había naturalizado ser gobernada por dictaduras. No es como ahora que nos parece un horror, que nos parece terrible, que lo estudiamos como una gravísima violación de los derechos civiles y políticos de una sociedad. En aquel momento que te gobernaran los militares, casi les diría que era como parte del paisaje. ¿eh? Y en esa impunidad que tenían estos gobiernos, firmaban estos pactos, porque total nunca les iba a llegar a ellos. Obviamente, luego, a la luz de los hechos, ese pacto de San José de Costa Rica sirvió muchísimo como antecedente para el juicio de la Junta y el nunca más. Pero la imprecisión que cometí la otra vez es que yo lo recordaba como algo firmado durante la última dictadura y no, fue firmado durante la dictadura de Onganía. Y ese es el único detalle respecto de lo que charlamos la vez pasada. Lo que yo les quiero agregar a todo este tema, y como tema nuevo, tema propio de esta materia, que tiene que ver con la última parte de nuestra última clase, que yo les comentaba, que los derechos humanos son conquistas por lucha, no son conquistas graciosas, no es algo que se nos da, no es que nos reciben y ya automáticamente nos dan derechos humanos. Quería agregarle algo que tiene que ver con lo que acabo de decir, que es el tema de la naturalización de un estado de las relaciones sociales como si fueran normales, hasta que se producen rupturas en ese equilibrio social y esa ruptura hace que aparezcan nuevos acuerdos respecto de derechos individuales y colectivos. Yo voy a hacerles 2 o 3 casos históricos, algunos están en los guiones de la clase, pero para que ustedes se guarden esta pregunta. ¿Cuántos derechos todavía no los tenemos tan claros porque hemos normalizado su violación? ¿En qué futuras décadas y cuándo sucederán las luchas que nos sacarán vendas de los ojos y nos harán ver que teníamos ese derecho? Que hoy hablemos que un famoso locutor y animador de televisión compra vientres para tener niños rubios y que eso sea materia del chisme, de la chismografía argentina y de los reportajes de los medios, donde este señor se arroga el derecho de contar los dolores de parto del vientre alquilado, y digo vientre alquilado porque él lo toma como un objeto, no hay un sujeto, no hay una persona así pariendo. ¿Cuántos años deberán pasar para que nos demos cuenta que eso es un horror desde el punto de vista de los derechos humanos? Es un horror todo, todo, de principio a fin. Desde que la persona se le ocurre que puede alquilar, desde que la persona elige a quién alquilar. Las ucranianas son muy buscadas. Ahora les voy a hacer un comentario sobre esto de las ucranianas. Soy de ese país de origen y les quiero comentar algo. ¿Qué quiero decir? Que cuando nosotros miramos atrás y nos horrorizamos sobre lo que las sociedades naturalizaban, por ejemplo la esclavitud, ahora vamos a comentar algo de eso,
Y decimos, pero qué horror, las cosas que naturalizamos. Y Bosnia, y nosotros, ¿cuántas cosas naturalizamos que debieran ser un horror y que deberían ser denunciadas como violaciones flagrantes a los derechos humanos? ¿Qué futuras luchas tendremos que dar como sociedad para que determinadas cosas pasen a ser reconocidas como derechos de las personas? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, todo derecho humano es conquista y lucha, y todo derecho humano busca desnaturalizar, hacer visible algo que las sociedades naturalizan. ¿Vamos? Ejemplo. Doy dos ejemplos de la historia, dos o tres ejemplos de América, de este continente, y vamos por algunos casos actuales. En primer lugar, que hubiera gobiernos autocráticos de reyes como soles o como dioses, que buscaban generar una altura superior y una forma de presentarse frente a sus pares que los hiciera ser dioses. Y que la población naturalizara no solo que ese Dios lo gobernara, sino que de ese rey Dios dependiera su vida, su muerte, la virginidad de sus hijas, el derecho de pernada, el derecho a que cada esposa antes de acostarse con su esposo se acostara con ese Dios Sol, que de ese Dios dependieran sacrificios humanos para darle alimento y energía a su divinidad. Siglos y siglos eso estuvo naturalizado en muchísimas culturas, tanto en la América precolombina, como en Europa, como también en Asia y África. Egipto es un caso muy conocido, y por supuesto que Grecia empezó de a poco a mostrar que había otras formas de pensar y que esto podría ser de otra manera, y aquella incipiente democracia griega, que por supuesto era una democracia de personas libres, los esclavos, chau, a los esclavos les correspondía vivir tal como les estoy contando, ¿eh? Pero bueno, que incipientemente se pensara pensar que había otra manera de gobernar y que nadie era dueño del destino de nadie, eso fueron luchas y fue una conquista que desnaturalizó que ese rey o ese gobernante no era Dios. ¿Cómo luchaban también, porque acá hay intereses en juego, cómo luchaban también esas élites gobernantes para que esta imagen no se perdiera? Las pirámides, que nosotros las miramos con tanta admiración, tanto las pirámides de, de aquí de América, sobre todo de México, Guatemala, como las pirámides egipcias y otras, ayudaban a elevar al cielo, digamos, la mirada y elevar la mirada hacia esos gobernantes. Es mucho más claro en las pirámides precolombinas, esto de la altura de los gobernantes, tenían incluso pisos donde estos gobernantes se paraban, usaban muchas veces coturnos, unos zapatos que se llaman coturnos, que son los que tienen como una gran plataforma para parecer más altos. En América era muy común, también en Egipto y en otros lugares, el revestirlos con trajes que agrandaban su figura, les hacían hombros más amplios, en la cabeza una suerte de corona. Después las coronas se estilizaron, pero al principio trataban de hacer como la imagen de alguien mucho más grande. Y el dorado, ese dorado en donde se reflejaba el sol, trataba de sostener la imagen de alguien distinto. Hay una anécdota muy interesante. Ustedes saben que estas élites gobernantes estaban acompañadas en general por adivinos, profetas, etcétera, que con sus predicciones y su magia alimentaban la imagen de que ese rey era dueño de la vida, dueño de las personas y prácticamente dueño de la naturaleza también. Hay unas pirámides en Tenochtitlán y en otros lugares de México, donde en el subsuelo de la pirámide, por debajo de la tierra, pasan canales
canales con agua, que son afluentes de ríos, son ríos subterráneos, afluentes de ríos naturales, de ríos en superficie, que según la altura que tenía ese agua, el mago, el machi, el profeta, podía predecir cuándo iban a venir las lluvias, porque cuando veían que ese río elevaba su nivel, significaba que estaba lloviendo montaña arriba y se podía predecir la lluvia en la llanura. Esto se anunciaba al pueblo, luego llovía, luego el rey era una divinidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que el que es un privilegiado en materia de relaciones asimétricas, quien es el privilegiado, quien es el rey, el mago, la élite gobernante, hace toda la imagen para que no se desnaturalice la creencia de que tiene poder sobre el destino del pueblo, sobre los destinos de las personas y el destino del pueblo en general. O sea, ellos trabajan por esa imagen, para que no se desnaturalice. Cuando Elon Musk dice, voy a ir a Marte, y muestra sus satélites, y muestra sus cohetes, y yo voy a conquistar Marte, eso es toda una operación para que nosotros lo veamos como un superhombre, frente al cual no tenemos nada que hacer. ¿Está? Lo mismo, y era el segundo caso que quería poner de ejemplo de siglos pasados, lo mismo en la esclavitud. La esclavitud fue vista por muchísimo tiempo como algo absolutamente natural en dos formas que incluso responden a diferentes etapas históricas. En una etapa inicial, sobre todo en la Europa continental, pero también en América, esclavitud refería a la conquista de pueblos a otros pueblos y el pueblo perdedor, el pueblo derrotado, sus pobladores, sus integrantes pasaban a ser esclavos del pueblo ganador. Esa esclavitud significaba trabajo forzado, significaba violación de mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un tercer ejemplo, perdón, que quería decir, que me hizo acordar esto que estoy hablando. Y luego ya con la interacción que se hizo con los pueblos africanos, más del interior del África, no del África sahariana, ¿no? la del Mediterráneo, sino el África subsahariana, la que está por debajo del desierto del Sahara, ya con el contacto con estas poblaciones y frente a la negritud, que era bastante desconocida, o al menos era una cuestión exótica la negritud, cuando la negritud pasa a ser el color de poblaciones muy numerosas, la esclavitud tiene que ver con la idea de que eran seres inferiores, al punto tal de no tener alma, que me hace acordar al tercer ejemplo de algo muy naturalizado a través del derecho de pernada y la violación sistemática, que es que las mujeres eran objetos del poder de los varones, y esto significaba la violación sistemática. Bueno, en los pueblos nórdicos esto era, yo pasaba por allí, tenía ganas, había una niña, había una mujer y se la violaba directamente. Esto se ve con mucha claridad, está muy, muy bien graficado en la serie Vikingos. Pero esa violación era tomada por las mujeres como algo que era propio de su naturaleza y que ellas nada podían hacer frente a eso. El derecho de pernada en relación a las piernas, es el derecho a tener la primera relación con las chicas vírgenes, con las mujeres vírgenes, o frente al matrimonio de un siervo de la gleba, frente al señor de la Edad Media, ese matrimonio era bendecido con el hecho de que la mujer primero se acostaba con el señor de ese condado, de ese ducado, de ese territorio. Y esto estaba absolutamente naturalizado. Las mujeres tardaron mucho, pasó mucho tiempo y muchas luchas para que las mujeres desnaturalizaran la violencia sexual que se ejercía sobre ellas en muchas sociedades. De hecho, la Iglesia tardó mucho tiempo en reconocer que las mujeres tenían alma. Del mismo modo que la Iglesia, luego de la conquista de América, tuvo un largo debate para reconocer que los americanos, los indios americanos, tenían alma y eran seres humanos. ¿Cómo vamos hasta acá?
Estos eran los ejemplos que les quería dar respecto de... Sigo recibiendo muy bien, sigo recibiendo sus nombres y sus DNI en el chat, muchas gracias, recuerden que con eso se pasa al presente, pero me gustaría recibir algún comentario hasta aquí, alguna duda. Muy bien, todo bien hasta el momento. Gracias chicos por comentarme. Pueden hacer señales los que tienen la cámara prendida para que yo me quede tranquila de que vamos bien. Gracias Iván. ¿Algún comentario? ¿Algo hasta aquí? Muy bien. Hola Mary. ¿Cómo andás, Mary? Qué gusto tenerte aquí en la sala. ¿Vamos hasta acá? Bueno, lo primero que quiero comentarles respecto a esto, me da pena no tener algún comentario mayor de ustedes, porque si no sigo hablando todo el tiempo yo, y me gustaría escucharlos. A ver, hagamos un esfuercito más. A ver, alguien que pida la palabra. El alma fue privativa del hombre blanco, gracias Lilian. Eso, me gustaría algún comentario que me haga saber que ustedes están siguiendo el hilo de la conversación. Gracias, Lilian. Igualmente, Lilian, una aclaración, eh, porque esto tiene que ver, y esto me vuelve un poco marxista en esto, tiene que ver con las relaciones económicas, porque en pueblos que no estaban en contacto con la negritud o no estaban en contacto con los pueblos originarios, estoy hablando de Japón, estoy hablando de los pueblos nórdicos, eran las diferencias sociales basadas en las diferencias económicas lo que hacía que alguien pudiera ser esclavo en nombre de una conquista de un territorio, la conquista de otro pueblo, bajo distintos nombres. En la Edad Media, por ejemplo, no era un problema entre negros y blancos, era un problema de que los siervos de la gleba no tenían derechos y demás. Pero es cierto que el concepto de alma fue un concepto que guió mucho toda la teoría religiosa y que se otorgaba o no se otorgaba según lo que la iglesia oficial decía. Así que gracias por el comentario. Lo que quiero aclarar es que estamos ante casos de esclavitud, no necesariamente por el contacto con el pueblo americano o en contacto con el pueblo africano. A ver, otros comentarios. Cuando tengan que salir un momento, tengan que entrar, no lo pongan en el chat, por favor, porque es distractivo. Tranquilo, que uno entiende que a veces hay que atender personas o cuestiones de la casa. Me hizo acordar a la figura de la encomienda de los españoles a diferencia de los ingleses. Sí, tal cual. La mita, el sananconazgo, la encomienda, fueron todas figuras que tenían que ver con la sumisión de los pueblos americanos que sin tener las características de la esclavitud, que se traían barcos a las poblaciones, que se las cazaban como animales en África. Ustedes saben que Liberia, uno de los países africanos, es el regreso de esclavos libertos desde Norteamérica al África, sin tener esas características, porque no eran cazados y traídos en barcos. Tanto las encomiendas como las mitas, todo lo que tenía que ver con la explotación de minas en Potosí, etcétera, prácticamente también eran relaciones de esclavitud. ¿Y por qué la excusa de la religión para imponerse? Sí, comento algo, Laura, respecto de eso. Las excusas siempre son de la teoría científico-religiosa del momento. Hoy la derecha también tiene teorías para hablar de que hay personas superiores a otras. En aquel momento, como había una supremacía de las teorías religiosas, era la religión la que tenía que encontrar las excusas, los argumentos para esa esclavitud, tal cual. Es increíble, dice Iván, que a pesar de no ser un mundo globalizado en esas épocas, se repetían los patrones de esclavitud tanto en América, Europa o Asia, tal cual. Esto que dice Iván, me gustaría remarcarlo. Las sociedades humanas son sociedades que en todo tiempo y lugar van por la conquista de sus derechos. No es algo que está en nuestra naturaleza, digamos. Las convivencias sociales son complejas, son difíciles y tienen esta cuota de conquista de aquello que es derecho, ¿no? De los derechos de las personas. Sí, sí. Y ¿sabés por qué me sirve tu comentario también, Iván? Para lo que voy a hablar de la época actual. Hoy seguimos con muchas dificultades en estas materias.
A ver, dice Maribel, se nota como los derechos humanos, particularmente los de las mujeres, fueron ultrajados en casi todas las sociedades a lo largo de la humanidad y parece que cuanto más religioso el sistema era peor. No es cuanto más religioso, no, la verdad que no. Lo que sí podemos decir es que las sociedades aprenden, Maribel, las sociedades aprenden, entonces al aprender, que es un aprendizaje traumático, ¿no? A través de conquistas, a través de conflictos, luchas y conquistas, esos avances que se dan en las comunidades hacen que haya derechos que ya siempre son reversibles. Esto se los conté en la última parte de la clase pasada, siempre son reversibles, pero resulta siempre más difícil cuando ya una gran cantidad de la población ha hecho suyos los derechos. Pero no es cuanto más religiosa, no es cuanto más religiosa. En este momento, las ultraderechas, esas ultraderechas fanáticas, están tomando el estilo de las religiones, sin ser religiones, el estilo de las religiones en términos de dogma. Quizás esa sea la palabra precisa, Maribel. Los dogmas son esos marcos conceptuales rígidos, esas teorías rígidas, son tremendos a la hora de ir por la conquista de derechos, porque hace que la gente haga una suerte de auto de fe, ¿no? Como una suerte de declaración de fe de que la esclavitud existe y no lo puede sacar de ahí. O hace un auto de fe de que la mujer es un ser inferior y debe estar en la casa y debe hacer tareas domésticas y no lo podés sacar de ahí. Quizás los dogmas sean algo de los derechos, no necesariamente las religiones. Digo porque en el caso de la Iglesia del Tercer Mundo, la lectura evangélica, la lectura de los evangelios que hace la Iglesia del Tercer Mundo, los sacerdotes en opción por los pobres, hoy por hoy en Argentina, es una lectura evangélica que hace una opción por los últimos y que les da pistas liberadoras y los estimula a luchar. O sea que hay creencias que pueden ser muy liberadoras. Lo digo como cristiana, además. ¿eh? Así que gracias igual, Maribel, por el comentario, porque me sirve para estos comentarios a mí. Sí, qué interesante esto que comenta Jonathan. Y vos sabés, Jonathan está comentando aquí que en Europa hacían exhibiciones en el zoológico. Vos sabés que fue hasta muy entrado, ya en las primeras décadas, perdón, hasta las primeras décadas del siglo XX se exhibían poblaciones exóticas en zoológicos de Francia y de toda Europa. Muchas gracias por el comentario. Bueno, ustedes saben, el gran Florentino Meguino, el gran museólogo y arqueólogo argentino, el creador del Museo de Ciencias Naturales de La Plata, el gran investigador de la paleontología de los dinosaurios de la Argentina y de la Patagonia, tenía familias mapuches y pampas viviendo en el museo, que incluso se dice, no está corroborado, que uno de los caciques se suicida tirándose por las escaleras del museo, por una de las ventanas del museo, no recuerdo. Bueno, bien, gracias por los comentarios. Gracias, muchas gracias. Seguimos entonces. Me interesa ir entonces al presente. Yo les hice una hipótesis recién, les dije, ¿cuánto derechos, violaciones de derechos hoy nosotras y nosotros tenemos normalizados, naturalizados? ¿Y cuál será la futura lucha, la futura conquista que nos sacará la venda de los ojos y nos ayudará a ver que algo que hoy está en la conversación social y que no trae ninguna preocupación, el día de mañana va a ser visto como una aberración? ¿Se acuerdan? Esto es lo que les comenté al principio. Marina, hagamos así. Si les pasa que se desconectan y se conectan, simplemente vuelvan a poner el nombre y el DNI para quedarse tranquilos, pero no lo comenten. No lo comenten porque yo cuando veo un comentario interrumpo porque creo que es un comentario sobre lo que estoy hablando. Así que tranquilos. Si tienen que salir a hacer algo, si tienen que apagar la cámara, no se preocupen, no lo comenten, Listo, todo se profe. comprende.
Listo, listo, gracias. Bien. Dicho esto, sigo comentándoles, les puse como ejemplo, lo que les decía recién, lo que les puse como ejemplo es, hoy conversamos como si fuera algo natural de que un animador televisivo va y se compra un bebé rubio prácticamente de probeta, alquilando un vientre y nadie se escandaliza. Algún día vendrá esa lucha, algún día tendrá que venir esa lucha. Bien, pero ¿qué es lo que quiero decir en esta segunda parte de la clase? Que tanto la esclavitud como el abuso de poder en las relaciones sexogenéricas, como todo lo que tiene que ver con el trabajo cuasi esclavo o el trabajo de las personas eh, para un patrón, hoy por hoy prácticamente emulan las situaciones de esclavitud o las situaciones de señoríos de personas con poder casi como si fueran Dios Sol, como en los siglos pasados. Hay una frase de Benedetto Croce que a mí me gusta usar mucho, es un gran teórico italiano, que lo quería mucho, la rectora de esta universidad, y siempre lo enseñaba, que dice, toda historia es contemporánea. En la actualidad, en el siglo XXI, conviven en la sociedad la edad de piedra, la prehistoria con todo su salvajismo, la historia, la edad antigua, la edad media, la edad moderna, conviven hoy y aquí. Se lo digo en palabras de Freud, debajo del barniz, si rascas un poquito el barniz de civilización, aparece el hombre de las cavernas. De hecho, mucho de su teoría psicoanalítica, mucho de lo que él escribió tuvo que ver con que el inconsciente traía mucho de ese ADN, mucho de esa memoria del hombre primitivo que estaba en la base de muchas de las psicopatías que él estudió. Entonces, cuando nosotros decimos que hoy hay situaciones cuasi de esclavitud, cuasi de señores de dioses, de señores dioses, ¿no? De dioses sol, que se imponen, que su voluntad se impone sobre el resto, nuestra mirada también tiene que ejercitar todo el tiempo la desnaturalización. Esta relación es paritaria. Esta persona, por más que sea mi jefe, respeta mis derechos como trabajador, mis 8 horas, mis vacaciones, mis derechos sociales, mi derecho a la jubilación. No, bueno, señores, estamos volviendo a la esclavitud, no me jodan. Lo comento esto porque hay una suerte de operación de la derecha, por eso digo que no necesariamente las religiones, acerca de que el mundo del trabajo ha cambiado. Por supuesto que ha cambiado, por supuesto que hay lo que se llama trabajo de plataformas, eh, donde no solo se convoca a personas, sino se las convoca con su vehículo, sea una bicicleta, una moto o un auto, a trabajar. Y la operación que hace la derecha es que esos cambios tecnológicos en la manera de trabajar suponen que ya, y bueno, ya no se puede seguir con aquellos derechos conquistados para la era industrial. Miren, van a cambiar los formatos seguramente, van a cambiar las formas de inscribir a ese trabajador, van a cambiar las formas en que cuidaremos en la enfermedad o en su vejez a ese trabajador, pero los derechos siguen ahí. ¿Dónde está escrito? ¿En qué tecnología está escrito que un Rappi, un trabajador de pedidos ya, de un trabajador de Rappi, no tenga un seguro de accidentes? ¿Dónde está escrito que no pueda jubilarse? ¿Dónde está escrito que si su vehículo se rompe, se tiene que hacer cargo la empresa? ¿Para qué operación realizan con la tecnología? Realizan una enorme distancia que también buscaban las viejas fábricas de la era industrial, una enorme distancia entre las personas que trabajan y quien lo contrata.
el contratante. Una distancia que hace que muchas de estas personas sean conducidas, sean atendidas por bots, que les dicen, bueno, acá hay un viaje, acá hay otro viaje, anda acá, bueno, ese viaje ya se completó, anda a este otro lado, cerca tuyo hay este viaje. Esa distancia entre el dueño del capital, entre el capitalista y el trabajador, es una distancia que siempre buscaron las relaciones económicas capitalistas, porque esa distancia ayuda a no cumplir con los derechos. El panóptico que usaban los dueños de las fábricas era un panóptico donde sus oficinas estaban arriba en los hangares, en las grandes naves de las fábricas, las oficinas estaban arriba, tenían un vidrio desde donde miraban a ese hormiguero de trabajadores, a ese ejército de trabajadores en sus líneas de producción. Hoy no necesitan ese panóptico, hoy cada uno está en su casa, pero ese panóptico se lo da la tecnología. Él puede mirar a sus trabajadores no lo pueden mirar a él, tanto en la nave de la fábrica de la era industrial como en los trabajos de plataforma. La observación constante, tal cual, lo que se conoce como el panóptico de Foucault. Es un panóptico donde el que es dueño de las relaciones de capital, las relaciones de producción, el dueño mira, el otro no mira, pero no solo mira, mira en forma panóptica, mira todo lo que está pasando. Entonces, cuidado con esta operación de la derecha, que no es una religión, pero sí es un dogma. Cuidado con esta operación de la derecha, de que no se puede cumplir con los derechos tal como en la era moderna, estamos en la posmodernidad, estamos en los trabajos de plataforma. Cuidado con la operación de escapar del control de los estados. Las plataformas, ustedes saben que tienen una enorme capacidad de escapar del control de los estados y estar en una suerte de limbo o nube que no cumple con las legislaciones de cada nación. Ustedes habrán visto la pelea de Lula con Elon Musk a través de su red, que traía muchísima fake news, muchísimas noticias falsas de Brasil y que hicieron que esa plataforma no pudiera ingresar a Brasil hasta que no resolvieran eso. Entonces, que la lucha continúa. O sea, las relaciones asimétricas en las relaciones de producción y en los temas de derechos humanos siguen y tenemos que encontrar formas imaginativas, nuevas y propias de nuestra generación, de nuestro tiempo, para luchar por esos derechos. O sea, hoy nos horrorizamos con la esclavitud, nos horrorizamos con los imperios y los reyes sol o los reyes Dios, pero la verdad que cuando Elon Musk publica que va a viajar a Marte, está haciendo la misma operación que hacía el faraón en Egipto. ¿Sí? Entonces, cuidado con que hoy por hoy hay nuevas formas de esclavitud, nuevas formas de proponer relaciones asimétricas y a nosotros nos corresponde nuevas formas de lucha. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien, dice Alejandra. Digo porque voy a cambiar de tema, ¿eh? Bien, gracias por el dedito para arriba. Bien, profe, se entiende todo. Bárbaro, todo bien. Bueno, no sé por qué puse yo también un emoji. Bueno, bien, vamos todos bien. Bueno, vamos a la última parte, gente. Y recuerden lo que les dije hace un rato, sobre todo para los que llegaron tarde. Recuerden que cada clase tiene un guión. Ese guión que está en la plataforma les sirve a ustedes como contenidos mínimos para los trabajos que les vamos a proponer, ese trabajo intermedio y ese trabajo final del cual también ya hablé. En todo caso, quienes llegaron tarde después lo escucharán en la grabación de la clase. Pero, más allá de eso, de ese guión, la clase grabada tiene otros temas, porque yo no sigo estrictamente ese guión. Voy tomando como temas y los profundizo. Entonces, ustedes estudian siguiendo el guión de la clase, las lecturas básicas, no todas las lecturas del programa, pero las básicas que se les propone en cada clase, y esta clase. Esta clase
se complementa con el guión. Yo no soy un autómata que dicta exactamente el guión de la clase, sino que tomo algunos temas que me interesan y los acentúo. Entonces ustedes tienen que completar, escuchar esta clase con el guión de la clase, porque no son iguales. ¿Se entiende lo que digo? ¿Vamos bien? ¿Está claro? Gracias. Gracias a los de las pantallas abiertas, les agradezco mucho eso. Bueno, y quienes no escucharon sobre el trabajo final y el trabajo intermedio, cuando se suba la grabación, lo ven. En la solapa inicio, ya directamente hoy puse la lista de reproducción, con lo cual, ¿cómo se llama? A partir de esa lista de reproducción ustedes pueden ver, a medida que se suban las clases, todas las clases. Las pueden ver todas. Bueno, último tema, que tiene que ver también con este momento actual, que es un gran desafío. Ustedes saben que la organización más compleja, más madura que los pueblos construyen son los estados. Y desde hace algunos siglos, los estados nacionales, es decir, territorios bajo el gobierno de un estado que tiene un nombre, una bandera, una constitución, que tiene una forma de gobernar, que tiene reglas respecto a cómo gobernarse, cómo elegir sus autoridades, que están plasmadas en esta constitución. Esto no es necesariamente la forma de los estados nacionales, no abarcan todo el planeta, hay muchas tribus, comunidades que tienen otras formas de organizarse, pero nosotros estamos insertos en un estado nacional, la Argentina, que forma parte de un concierto de naciones reunidas en las Naciones Unidas, y aquí en América reunidas en la CELAC, en la UNASUR y en la Organización de Estados Americanos. Nuestro continente es un continente organizado por estados nacionales cuyo origen es la conquista y el genocidio americano, que dio por tierra con las formas de organización anteriores y que dio lugar a la organización de estos estados, cumpliendo parcialmente el sueño de la patria grande de los padres y libertadores de América, de Bolívar y de San Martín, de O'Higgins. La verdad que logramos a medias ese sueño, porque ellos soñaban con una patria americana y nosotros somos un concierto de naciones, sobre todo muy fragmentadas estas naciones en la zona del Caribe. Muy bien, América Latina y el Caribe, organizada en estados nacionales, se encuentra ante el desafío que proponen las corporaciones financieras internacionales. Ustedes saben que las tecnologías han permitido cada vez más que estas corporaciones financieras se asentaran sobre plataformas digitales sin tener su asiento ni domicilio en los estados. Los estados han previsto una relación entre estados a través de embajadores. Los embajadores también quedaron como una figura obsoleta. ¿Por qué es una figura obsoleta? Porque hoy los jefes de estado pueden hablar por una videollamada, por una conferencia virtual. Pero bueno, se sigue con el sistema de los embajadores son pequeños territorios de cada país en un país extranjero. Nuestra embajada en Francia, el territorio, el terreno de la embajada argentina en Francia es terreno argentino, es tierra argentina. La embajada francesa en Argentina es territorio francés. Por eso existen los asilos. Si yo entro y pido asilo en la embajada francesa, las autoridades argentinas no pueden hacer nada porque estoy en territorio francés. Eso sigue siendo de mucha utilidad, pero muchas de las funciones que cumplían los embajadores, buscar negocios, hablar con el rey o el presidente o la autoridad de un país, en nombre del presidente nuestro, se han vuelto un poquito obsoletas porque esos presidentes, esas autoridades nacionales, pueden hablar entre ellas en forma virtual. Pero bueno, los estados eligieron dialogar entre ellos a través de embajadores. Hace ya mucho tiempo y eso sigue funcionando. Pero el diálogo con las corporaciones económicas se hace a través de la inscripción con domicilio en esta nación de esas corporaciones. Entonces, vos te inscribís, vas a decir que vas a comerciar en Argentina, exportar, importar, producir, etcétera, se te habilita esa actividad
y el Estado nacional, el Estado argentino, te controla bajo sus leyes. Vos reconoces que cuando haces trabajos aquí, producís aquí o importás y exportás con sede en Argentina, te avenís a estar bajo las leyes argentinas. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí cómo vamos? Esto funcionó durante todo el proceso de instauración y de posicionamiento del capitalismo, de las relaciones capitalistas. Toda la era industrial se basó en esta forma de producir y comerciar, y esto es lo que está en crisis en este momento. Si yo puedo comerciar desde plataforma, si una zapatilla Nike la puedo hacer comprando los cordones aquí, produciendo los cordones aquí, las suelas aquí, la goma allá, luego las ensamblo en tal lugar, en lo que se llaman las maquilas, fábricas de ensamble, ¿no? De estas cosas que compro en los países más baratos. Y si yo puedo hacer todo esto en países donde hay pocas leyes de resguardo, de custodia de los derechos de los trabajadores, o sea, que puedo pagar prácticamente salarios esclavos. Y ese producto, luego de la maquila, del ensamble, lo puedo traer a este país, y al traerlo a este país lo vendo a precios irrisorios. Pero si además logro traerlo al país, no inscribiendo mi empresa acá, sino a través de sistemas de correo, ¿no? A través de Amazon. Y si ese país me habilita que Amazon traiga esos correos, listo. Los países, los estados quedaron absolutamente en desventaja respecto de las empresas. Y si esas empresas y esas corporaciones financieras tienen además presupuestos, manejan dinero que duplican, quintuplican, sextuplican los presupuestos de los países, ¿quién gana? ¿Quién pone las reglas del mundo? Y si además esas reglas del mundo, pero lógico, Iván, claro que es una forma de perder soberanía. Si esas reglas del mundo, además, son aceptadas por las autoridades nacionales, lo ven como algo lógico del intercambio comercial y del intercambio económico, los estados pierden soberanía, y esa pérdida de soberanía que nombra Iván es una pérdida de soberanía que además va a hacer irrelevantes la declaración y los compromisos que se firmen sobre los derechos humanos. Esto es, quiero charlar como tema final con ustedes. Es decir, yo pongo en la cuestión los tratados internacionales de derechos humanos. ¿Se acuerdan la diferencia entre declaración y convención, no es cierto? La declaración es que yo digo que estoy de acuerdo, y la convención es que firmo que los voy a cumplir. Y ahí tiene potestad las cortes judiciales internacionales. Ahora, si yo firmo la convención, digo que lo voy a cumplir, y después permito que a mi país entren los productos de las plataformas sin pasar por ninguna inscripción de la empresa en el país, la verdad que se vuelven irrelevantes las convenciones que firmé. Necesito que hagamos comentarios sobre esto, porque esto es un desafío enorme de nuestra generación. ¿Cómo corno hacemos para hacer cumplir los derechos humanos, para luchar por nuestros derechos, en estados que se han vuelto irrelevantes? Y se han vuelto irrelevantes además porque estas corporaciones que operan en los medios de comunicación han logrado que una gran parte de la población crea que esto es natural. ¿Se acuerdan cuando les dije cuántas cosas que creemos naturales ahora algún día nos parecerán aberrantes? En el hecho de los vientres alquilados lo vemos claramente, pero algún día se nos tiene que volver aberrante que un Rappi tenga un accidente en la calle y que nadie pague por ello, que nadie pague por la reparación de su vehículo. Un día se nos tendrá que volver aberrante que los paquetes lleguen por Amazon y no se produzcan en el continente suramericano. Un día se nos tendrá que volver aberrante que los estados no le puedan decir nada al señor Elon Musk, que nada puedan hacer frente a las noticias falsas.
que un presidente diga que la justicia social, que está consagrada por nuestra Constitución, que una autoridad nacional, la primera magistratura, diga que la justicia social es una aberración. Eso se nos tendrá que volver a aberrar. Y no está sucediendo. Y necesito charlarlo con ustedes. Así que espero sus comentarios. Adelante. A ver, vamos a la... Y que solo publiquen en un diario su pesar por la muerte de un trabajador en el cumplimiento de su servicio. Sí, Lilian, casi te diría que es una, no solo una falta de respeto, a ver cómo no me sale la palabra, es cinismo, es muy cínico, ¿no? La indiferencia es de las cosas más peligrosas. Vos sabés que la indiferencia es una indiferencia construida, ¿eh? Voy a charlar en la parte final sobre esto. Ahora, Eugenia, te hago un comentario más amplio sobre lo que decís. Lilian dice, y si además el Estado Nacional subsidia esas plataformas por exportar tecnología, la ganancia de la empresa es sideral, tal cual. Sí, sí, hay una ley de promoción de las nuevas tecnologías que permiten que no paguen impuestos, tal cual. Muchas gracias por los comentarios. Un trabajo tal cual, Lilian. Sí, 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 es así. ¿Algún comentario más? ¿Alguien que quiera pedir el micrófono? Quiero de fijar mi pantalla. Ahí lo logré. Quería de fijar mi pantalla y no podía. Espero comentarios orales y escritos de ustedes, por favor. Profe, ¿cómo le va? ¿Me escucha? Sí, perfecto. Nada, yo pienso que en estas cuestiones que usted comenta, hasta que no pase algún hecho que sea un disparador o algo muy, muy fuerte para la sociedad, como que vamos a seguir en la cómoda de quejarnos y de no salir a reclamar los derechos o perdidos o los que queremos realmente adquirir. Somos bastante, yo creo que los argentinos y la sociedad en general somos muy dóciles y hasta que no pasa algo que realmente es grave, no nos vamos a mover de la cómoda. Gracias, es excelente el comentario. Voy a hacer entonces ahora el comentario sobre la indiferencia y sobre la docilidad. En primer lugar, sí, es muy reconocido en las ciencias sociales que las sociedades americanas son muy pacíficas. Es un pacifismo aprendido a partir del genocidio americano, por el sojuzgamiento que tuvieron nuestros pueblos. Ustedes van a Bolivia, aparece un hombre, una mujer blanca, y enseguida hay una suerte de agachar la cabeza, como una conducta aprendida, ¿no? A pesar de que la mayoría es pueblo andino. De hecho, en el siglo XX es el territorio donde menor cantidad de conflictos bélicos o conflictos armados se registran. Somos un pueblo pacífico, coincido plenamente, y de una enorme convivencia entre razas por la enorme cantidad de inmigración y convivencia en inmigración. Aquí convivían pueblos que en Europa estaban en bandos contrarios en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y acá convivían al mismo tiempo. Así que sí, somos un pueblo pacífico, cuasi dócil, no siempre y no todos, pero quiero comentar que esa docilidad y esa indiferencia es una docilidad y una indiferencia que, como toda conducta, es aprendida, pero en este caso es promovida. Es decir, las plataformas y las redes, los medios de comunicación, los algoritmos, etcétera, están de alguna manera afianzando, fortaleciendo, promoviendo esa indiferencia. Es decir, este no es tu problema. Este no es tu problema, hace yoga, busca tu propia sanación, bucea en tu mundo interior, ocúpate de vos, vos sos la persona importante, que en algunos casos hace muy bien este tipo de terapias de autoayuda para que la gente se sientan más seguras, pero no casualmente ese tipo de terapias son promovidas
sobre todo cuando no hacen referencia a la situación de los otros, solo hacen referencia a tu situación y que vos resuelvas tu situación. Vos lo escuchás a medianoche a Claudia María Domínguez y las cosas que dice son muy coherentes sobre la autoayuda. La verdad que es un chico muy preparado, tiene una cabeza enorme, sabe un montón, y lo que dice es muy coherente. Pero qué casualidad que siempre los problemas los podés solucionar vos solo. Nunca aparece el resto de las personas ni te conmueve el problema que tienen los demás. Y esas conductas están siendo muy promovidas ahora. Esto quería comentarte. Y eso no es una casualidad, porque colabora con todas estas relaciones asimétricas con la plataforma. Relaciones asimétricas que hoy padecen también los estados, que son débiles frente a las corporaciones internacionales. Vamos a los comentarios del chat. A ver cómo voy a los comentarios del chat. Acá voy. Y como dice usted, las redes sociales no ayudan para nada, más si son hechos violentos que vemos, según el algoritmo, es el que más vende, tal cual. Recuerdo en la tele una panelista que dijo al aire un comentario como, ¿para qué los maestros estudian y se dedican a la docencia si saben que paga mal? ¡Ay, se acuerdan! ¡Qué tremendo! Sí, gracias, Laura. Vi el mismo discurso con el tema de los residentes de medicina. Claro, el otro no existe. Gracias, Laura. Aquí alguien dice, perdón, es un comentario largo, Maribel dice, considero, profe, que para pelear contra las megacorporaciones tiene que haber políticas soberanas del Estado que apoyen con uñas y dientes la industria nacional y que hagan que la misma sea competitiva frente a estos grandes monstruos. Si los Estados apoyan estas corporaciones internacionales y les dan beneficios y no apoyan a la industria nacional, bueno, con todas estas herramientas es muy difícil, para que se me perdió, perdón, que se me perdió, es muy difícil que la gente por sí sola elija el producto nacional por sobre el extranjero, tal cual, gracias. Creo que muchos hechos pasan diariamente frente a nuestros ojos, pero hacemos la vista gorda porque estamos acostumbrados a ver tanta violencia y falta de derecho, tal cual. Me alegro este comentario de Jonathan porque es lo que quería, es lo que quise explicar hace un ratito. Tocar fondo socialmente, bien, Eugenia, yo creo que hemos tocado fondo socialmente, hemos tocado fondo, y es muy interesante tu comentario, y aún así me temo que no sea suficiente, dice la compañera. Mira, en este momento estamos frente a un hecho con los discapacitados que lo quiero dejar como comentario final. Ustedes saben que la discapacidad no perdona clases sociales. O sea, si bien hay un mayor porcentaje de discapacidad en las clases pobres, y esto es lógico porque tienen menos capacidad de poder llegar a tiempo con alguna discapacidad prevenible, todas las clases sociales están atravesadas por las diferentes formas, las diferentes discapacidades que puede tener una persona. Esto ha hecho que frente a la violación de derechos de las personas con discapacidad hayan salido a la calle personas que no necesariamente no tenían costumbres de ir a la calle. Sí, personas que no venían de la lucha colectiva, sino que iban por los derechos individuales de sus hijos y no eran de salir a luchar, porque eran clases medias, clases altas, que en general no tenían problemas con las relaciones económicas. ¿Me siguen hasta ahí? O sea, sale un nuevo público a la calle con las personas con discapacidad, un público acostumbrado a la militancia y a la lucha, y otro público no tan acostumbrado a la lucha. Algo similar pasó con los universitarios. Salieron muchos estudiantes que no estaban acostumbrados a la lucha. Pero en la discapacidad se ve con toda claridad. ¿Cuál es el golpe que da el episodio de Jan Moche, este niño con temas de autismo? ¿Cuál es el golpe tan particular que da el tema de la discapacidad? Esto lo explica muy bien, hay una persona muy polémica en las redes, hay veces que no estoy siempre de acuerdo con él, pero en esto me parece que dio en el clavo. Hay una editorial muy polémica de Tomás Rebord, pero muy interesante en un punto. Frente a la discapacidad, es imperdonable
las neurodivergencias y discapacidades que vemos en nuestros gobernantes. Es decir, mientras esa discapacidad en nuestros gobernantes eran vistas hasta como una nota simpática, como una nota del distinto, como una nota de la diversidad de nuestra sociedad, capaz de votar a personas polémicas, diferentes, diversas, cuando esa diversidad es aprovechada por el poder para, detrás de esa pantalla, ir contra la diversidad, contra la discapacidad, contra la neurodivergencia, se toca un punto muy particular y las sociedades se empiezan a despertar. Hay ahí una suerte de paradoja. Mientras la lucha era de pobres contra ricos, casi les diría que hasta uno decía, bueno, el pobre es pobre porque quiere, un viejo argumento de la derecha muy difundido en las redes, el pobre es pobre porque quiere, si no se preocupa por ganar dinero, mala suerte, el empresario gana dinero, hay clases ricas y hay clases pobres. Como decía Evita en La razón de mi vida, cuando yo era chica creía que había ricos como había árboles y había pobres como había pasto, y esto era así, era naturalmente así. Este argumento se naturalizó, el pobre es pobre porque quiere, porque no se esfuerza, porque es vago. Eso es un gran argumento muy difundido que tanto de las viejas como de las nuevas derechas. Pero cuando la aparición de personas diferentes, diversas, con elecciones y opciones sexuales y sexogenéricas alternativas, con personas cercanas a la neurodivergencia, toman medidas contra esos colectivos, hay algo que hace mucho ruido, pero mucho ruido, es un ruido diferente. Como dice Tomás Rebord, no en nuestro nombre, no en nuestro nombre. Vos no podés mostrar opciones sexogenéricas diferentes y decir que la familia es la base de la sociedad y la familia de mujer, varón y basta de matrimonio igualitario y basta de aborto y basta de respeto por cupos para travesti trans. Vos no lo podés decir desde una identidad muy cercana a la identidad travesti trans. Esto. Ahí hay algo que empezó a hacer mucho ruido y que creo que puede abrir una grieta muy interesante para las luchas alternativas, las luchas creativas que tenemos que dar en este tiempo. Digamos, ¿qué hizo el poder? El poder puso a una persona muy colorida, muy rara al frente, pero a diferencia de Zelensky, a diferencia de la primera ministra italiana, a diferencia de Elon Musk, estas personas polémicas de la Argentina, de la ultraderecha argentina, el problema que tienen es que van contra personas que tienen los mismos problemas que ellos y lo hacen en nombre de ellos de alguna manera. ¿Se comprende hasta ahí lo que quiero decir? Es una ultraderecha que tiene problemas y se están viendo en estos días para imponer su discurso. Escucho comentarios, lo que acabo de decir es opinión, no es academia. Por favor. O sea, lo que acabo de decir es una hipótesis, es una hipótesis de esta profesora. No significa de ninguna manera que haya libros o tesis académicas que avalen lo que estoy diciendo. La historia se está escribiendo en este momento y hago hipótesis para este momento. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bueno, vamos entonces con los comentarios. Vamos a los comentarios. Vamos a los comentarios. Mateo dice, hizo un trabajo sobre las cámaras de eco que generan que generan los algoritmos de las redes sociales, no solo generan indiferencia, sino que incluso la gente involucrada en asuntos de luchas sociales quizás terminan viendo una realidad que no es. Muy bien, gracias. Donde todo su algoritmo piensa igual que ella, entonces se cae en una especie de conformismo y de no tener ningún lugar donde abrir el debate y no es necesario luchar. No es necesario luchar porque ya la población piensa como vos. Es excelente lo que comentaste. Muchísimas gracias.
Gracias por traer la cámara de eco, Mateo. Es muy temprano para la tesis, gracias Lilian, tal cual, es una hipótesis. Es una hipótesis, gracias Lilian por comprender. La palabra woke es el nuevo ejemplo del veneno que es el odio pasivo. Gracias. Sí, es así. Bueno, esperen que, como dijeron los compañeros, la indiferencia, la falta de empatía y solidaridad y la falta de soluciones reales para que no vuelvan a ocurrir tragedias, casi siempre todo queda en falsas esperanzas de cambio para que no cambie nada y vuelva a la misma situación de siempre o con cambios mínimos. Por eso tenemos que ser muy creativos los luchadores sociales. Gabriela dice, yo creo que la violencia tanto física como mental está normalizada, tal cual, sobre todo porque en muchos casos provienen de las más altas autoridades. Gracias. Están normalizadas, es por eso que muchas veces naturalizamos comportamientos o pensamientos que no deberíamos, sobre todo cuando las propias autoridades, que deberían ser las primeras que respetan la Constitución, también han normalizado esas conductas, ¿no? Y esos comportamientos. Gracias. Eugenia, creo que los comentarios están en lo correcto, el miedo individual es gigante, el miedo a ser radical, a hablar sobre lo que pasa, ser tachado de un bando político o de otro, ser perseguido, ser ignorado, tal cual. Todos tenemos que comer y nadie quiere pelear por miedo, enfrentarse a esta indiferencia, a ese, pero a mí me va bien, lo veo en mi trabajo y es desesperanzador. Es así, es así. Muy bien, lo demás lo había leído. Las cámaras de eco las había leído. Vamos a ver las nuevas respuestas, las nuevas... No, creo que no. A ver. Y esto obviamente profundiza la polarización en la sociedad y no permite a una persona ver otras ideas, lo que también provoca la virtual inexistencia del otro. Gracias por esa frase, Mateo. Gracias. La virtual irreal, que después se vuelve real, inexistencia del otro. Por lo que las agresiones o violaciones a los derechos de los otros individuos que no veo, no me molestan porque para mí no existen. Excelente. Compañeros y compañeras, queridos cursantes, el cierre se lo dejo a Mateo. Es este comentario de Mateo. Es ese el cierre de esta reunión. Si no lo veo en las redes, no existe, el algoritmo no me lo muestra, no existe, y como no existe, yo no tengo ningún problema en violar derechos de gente que no existe. De hecho, creo que no estoy violando nada. Así que yo dejo aquí. No tengo más nada que decir que esto que ha dicho Mateo. ¿Sí? Que ha comentado Mateo. Qué ganas de leer tu trabajo, Mateo. Bueno, pasalo si podés por el foro, el trabajo, Mateo, así lo disfrutamos todos. Coincido con Liliana, muchas ganas de leer el trabajo de Mateo. Bueno, gente, hasta aquí llegamos. Estoy aquí en la Casa del Niño Lugar del Sol de Berazategui. Les muestro lo que veo por la puerta-ventana. Saludá, Pocho, que te están viendo mis alumnos. Gracias. Por ahí hay otros educadores, ahí está, que te están viendo. Bueno, estamos aquí, vamos a punguearle a esta vida amarreta un ramo de sueños, dice el cartel que tengo atrás mío. Aquí estamos en la Casa del Niño peleándole al corte de alimentos y al corte de ayuda que ha hecho el gobierno nacional, y desde aquí, no casualmente, doy esta charla, dicto esta clase para ustedes. Gente linda, un placer. Abran sus micrófonos para saludarnos. Nos vemos el próximo viernes, si Dios quiere. Chao, Chao, profe. Buen fin de semana para todos. Chao, profe. Nos vemos. Chao. Chao. Mateo, pasa el trabajo. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.